buenas tardes, professor Antônio. Boa tarde, professora Carminha. É um prazer receber vocês aqui para a gente fazer esta conversa. Eu queria começar, antes de fazer algumas perguntas para o professor Antônio, se você, Carminha, poderia nos contar um pouco sobre a vinda do professor Antônio ao Brasil, sobre aqui na Unicamp, o que ele está fazendo. Perfeito. Tá? Bueno, boa tarde, Nora. Muito obrigada pelo convite. Agradeço também ao pessoal que está organizando a gravação e, evidentemente, ao professor Antônio, nosso querido colega de pesquisa e companheiro de muitas oportunidades. O professor Antônio Canales Serrano é professor da Universidade Complutense de Madrid e já há alguns anos, antes trabalhou em La Laguna, há algum tempo a gente acompanha o trabalho do professor, especialmente os estudos que ele fazia sobre o franquismo na Espanha, a educação no francês, nesse período, mas especialmente o papel da Igreja Católica nesse processo. O professor Tony é parceiro na rede Autoritarismo e Educação, que é uma rede internacional, sob a coordenação da professora Ana Diamante, da Universidade de Buenos Aires, o professor Paulo Pinot, também da Universidade de Buenos Aires, e o professor Antônio Romano, da Universidade de La República, no Uruguai. E esta rede se organizou, que se chama Autoritarismo e Educação, se organizou como um espaço específico, um grupo de trabalho específico com essa temática, autoritarismo e educação. Pensamos em autoritarismo na educação, educação e autoritarismo, e depois chegamos nesse formato. Era uma rede que congrega investigadores de muitos países da América Latina, Chile, Peru, Argentina, Brasil, Paraguai, com experiências trágicas de governos autoritários, e também pesquisadores de Portugal e Espanha, também por suas experiências históricas com o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha. Então, professor Tony, que é assim que o chamamos, foi convidado a participar desta rede e apresentou seus trabalhos lá, e de vez em quando participa das reuniões e conversa conosco e dá suas contribuições para a discussão das pesquisas que ocorrem na rede. Bom, assim que conhecemos e assim que travamos esse contato. Este ano, para nossa grande felicidade, o professor Antônio Canales, que já esteve em outros momentos virtualmente em contato, vinha para o Brasil para participar do ISHE, que é o principal congresso, o Congresso Brasileiro de História da Educação, que aconteceu em Natal, mas também o ISHE, que é o nosso principal congresso internacional, congregando os historiadores da educação, que ocorreu há poucos dias em Natal. Então, em negociação com o professor, que havia conversado com o professor Arnaldo Pinto Júnior, que esteve lá com ele, nós conseguimos fazer com que houvesse um período aqui conosco, e organizamos uma disciplina para a pós-graduação. Então, nesse momento, o professor está desenvolvendo uma disciplina concentrada, que se chama Autoritarismo e Educação na Espanha do século XX, e tem ocorrido todas as manhãs, e tem sido uma grande alegria e uma enorme contribuição. Perfeito. Bom, professor Antônio, então seja bem-vindo aqui à Faculdade de Educação. Sempre muito bom para a gente poder contar com professores convidados de outros países, poder dialogar com esses professores e, lamentavelmente, por um tema em comum, que é o autoritarismo em nossa história e também em nossa história da educação, né? Mas antes de começar de conversar um pouquinho sobre o curso, eu queria saber se poderia nos contar un poco sobre su pesquisa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo siempre he trabajado investigado en torno a la dictadura de Franco, primero sobre personal político, una investigación más clásica en historia política, y desde que estoy en las facultades de educación, pues he trabajado en cuestiones de educación en la dictadura, básicamente en tres líneas. La primera
educación secundaria, que es, digamos, un poco el ámbito que a mí me interesa, educación de las mujeres también, y la última, quizás es más extraña, es la relación entre ciencia y autoritarismo, ¿no? Las instituciones y el desarrollo científico bajo regímenes autoritarios, en el caso español. Esto es lo que básicamente investigo, y ahora mismo dirijo desde la Universidad Complutense un proyecto nacional sobre los años 60, sobre el gran cambio y la gran expansión educativa de los años 60. Esto es un poco lo que yo hago. Bom, professor Antônio, depois da apresentação da professora Carminha sobre o tema do curso e do seminário e das suas pesquisas, com certeza todos ficamos muito curiosos por saber um pouco mais sobre o conteúdo desse seminário e das suas pesquisas. Então, eu gostaria que você pudesse nos dizer, claro, com certeza seria um curso em si próprio, mas algumas características que você destacaria nessa relação autoritarismo e educação no caso de España. Pues, hombre, en el caso de España, como en general, digamos, la escuela es un instrumento de socialización y de formación importantísimo. Fue una pieza clave en los procesos de nacionalización en los países europeos, y entiendo que también aquí, ¿no? Y desde luego para cualquier Estado autoritario la escuela es una pieza clave, un instrumento clave para controlar, adoctrinar, ¿no? Y convencer, además, si es posible, a su población, ¿no? Está esta idea de que quien controla la escuela controla el futuro, ¿no? Le es posible, ¿no?, inculcar, transmitir una serie de valores que los niños van a asumir, ¿no? Y en ese sentido, pues la escuela es un campo de batalla, lo sigue siendo hoy para diferentes visiones del mundo, para diferentes proyectos culturales, políticos, me da igual, sigue siendo un campo de batalla, y lo era históricamente, ¿no? En el caso de España, el gran conflicto en torno a la escuela, pues es el gran conflicto español entre clericalismo y anticlericalismo. Cuando gana Franco la guerra, pues digamos que el clericalismo se apodera de la escuela. La característica principal de España es que, a diferencia de Italia o de Alemania, el Estado renuncia a la escuela y se lo traspasa a la Iglesia, ¿no? Con gran enfado del partido fascista, que no juega el papel en las escuelas que juega en Italia, y que también está peleando por la juventud, sobre todo en este caso por el deporte, el tiempo libre, todo esto que se desarrolla en Italia y que en España apenas se desarrolla, mucho menos, porque la presencia tradicional en la escuela es mucho mayor que la novedad fascista. Bueno, un poco es esto. Tá. Eu tive o prazer de assistir sua primeira aula. E nessa aula você se referiu ao caráter neoliberal da primeira etapa do governo de Franco, no caso da educação. Que características na sociedade atual espanhola e na educação espanhola poderiam ser consideradas como un legado da dictadura franquista? Pues yo creo que lo que ha quedado, lo que indiscutiblemente ha quedado, es la victoria de la Iglesia en cuanto a la posesión, a la propiedad de las escuelas, y lo que hemos heredado del franquismo, y lo que pactamos en la Constitución fue la supervivencia de una red de escuelas privadas enorme, normalmente, mayoritariamente vinculada a la Iglesia. Hay otras, pero mayoritariamente vinculada a la Iglesia, que se financia con dinero público. Eso es la herencia franquista, y que nuestro precepto constitucional coloca por encima de la educación nacional el derecho de los padres a elegir. Con lo cual, de ahí ya se fusiona el viejo catolicismo con el nuevo neoliberalismo. A lo mejor un día ya no está la Iglesia Católica, están las grandes corporaciones, pero lo que nunca tendremos es un sistema nacional de educación. Eso es lo que nos ha quedado del franquismo. Eu vou voltar depois sobre esta questão que você colocou das escolas, da transferência, digamos, né, das escolas públicas ou da responsabilidade do Estado para as igrejas.
Mas antes eu queria, continuando com este legado da ditadura franquista, fazer uma pergunta com relação a um conceito que eu acho bastante claro, né, de um pesquisador chamado Oslakas, um pesquisador argentino, que quando se refere à ditadura argentina, ao governo militar argentino, ele fala de que o êxito, entre aspas, né, maior dessa ditadura foi a penetração capilar na sociedade de certos valores, de certos comportamentos. ¿Podríamos pensar algo así con la sociedad española? Pues la verdad es que es muy complicado porque en realidad yo creo que después de 35 años de dominar el país completamente, pues no les salió tan bien, ¿no? Que realmente la sociedad española de los años 60 está muy alejada de los valores que sigue transmitiendo la escuela y que en realidad, claro que, a ver, la socialización de las mujeres, la socialización de la juventud, todos esos valores autoritarios, nacionalistas, están, pero en realidad han sido casi una vacuna. Yo creo que la sociedad española quedó ya tan cansada de estas historias, ¿no? Que incluso fíjate que en el caso del nacionalismo exacerbado, franquista lo que ha conseguido es que nadie sea nacionalista español, ¿no? Quiero decir, ha sido como una vacuna. Entonces si lo miras a largo plazo, los valores de la dictadura siguen estando donde siempre han estado, en las regiones de España donde siempre han estado, y en las otras regiones yo creo que han pasado, estuvieron mucho tiempo, pero han pasado sin grandes incidencias, ¿no? Y sobre todo yo creo que la sociedad española es una sociedad profundamente liberal, precisamente por estos 35 años de dictadura. Yo no creo esto de que somos una sociedad, primero porque, y esto hay que explicárselo a los extranjeros del norte, nosotros no somos ni Polonia ni Irlanda. Nosotros perdimos una guerra, no somos un país especialmente católico. Tuvimos una iglesia muy radical, pero no el país perdió una guerra. Francia le podía haber pasado, no le pasó, ¿no? Y, por ejemplo, Italia es mucho más católica y tradicionalista que España. España piensa que nosotros tenemos matrimonio igualitario desde 2005, sin grandes aspavientos. Todo el mundo, bueno, porque precisamente esa experiencia de control de la vida de la gente, de la moralidad, creo que nos ha vacunado bastante. Incluso ahora, los discursos sobre la familia, el control, la vida sexual de la gente, suenan mal a amplios espectros. No es una bandera demasiado interesante políticamente. Otra cosa es Vox, pero muy reducido, no somos otras sociedades. Es un país bastante liberal, creo yo. A gente que não é espanhol, que não somos espanhóis, uma das questões que nos parece muito interessante da Espanha é, por um lado, as experiências de resistência, né, em determinar algumas regiões espanholas, né, inclusive vinculado ao tema da linguagem, né, durante o próprio sistema franquista, e posteriormente estes dois lados, né, um lado conservador forte, mas também movimentos progressistas e transformadores e renovadores também muito fortes, né, presentes na Espanha. Siempre han estado. Siempre han estado, se reprimen durante la guerra, pero claro, el régimen no puede reprimir todo durante 35 años. Entonces, a medida que va abriendo espacios no hay espacios de libertad, sino espacios de menor control, pues van surgiendo movimientos de renovación pedagógica, evidentemente, movimientos alternativos. De todas maneras, piensa que es una sociedad profundamente interferida, es decir, que se prohíbe y se acaba con toda la red de asociaciones civiles que articulaban la vida antes de que hubiera televisión y coche. Entonces, sociedades corales, casinos, sociedades políticas, sociedades sindicales, pero también sociedades recreativas. Lo lógico en los pueblos es que hubiera un casino del partido de la derecha y un casino del partido de la izquierda que articulaban la vida política, pero también la vida social, el ocio. Ahí se iba a bailar. Y todo eso se prohíbe, se liquida. Es una intervención sobre la sociedad brutal.
pueden haber quedado de ahí actitudes autoritarias, porque piensa que ninguna sociedad civil puede elegir a su junta directiva. La nombra el ministerio, la nombra el poder. Al principio es una intervención muy dura. Y luego, bueno, sí, es que digamos que no es tan, afortunadamente no es tan fácil borrar la libertad, ¿no? Siempre ha estado ahí. Hablas de regiones periféricas que han resistido. A mí esa historia no me gusta, no me convence y no tiene fundamento historiográfico. Los vascos, el País Vasco y el nacionalismo vasco es profundamente de ultraderecha y católico, no tiene problema con el franquismo, ni siquiera tiene un proyecto cultural muy claro. Por lo tanto, la resistencia cuando surge en clave muy radical por una cuestión nacionalista, no por una cuestión de libertades, etc. Y en el caso de Cataluña, pues es un país que se divide. Claro, piensa que la Iglesia catalana, que es quien... Ahí lo que hay es una guerra, una pugna entre vencedores. La Iglesia catalana ha ganado la guerra y se resiste a asumir los valores estéticos y culturales de la Iglesia castellana. Y lo que hace es ofrecer, puesto que todo está prohibido, ofrecer espacios de sociabilidad, ¿no?, a grupos y liderar un programa cultural muy de derechas, como son ellos. Entonces, el tema de la lengua, yo creo que ahí se ha mistificado y desde luego nunca se hizo una guerra civil contra Cataluña en absoluto. Cataluña vivió una guerra civil de arriba a abajo. Había catalanes franquistas y había catalanes republicanos, más republicanos que franquistas, pero los franquistas hicieron mucho y se les ha permitido reconvertirse gracias a este discurso de que es una guerra nacional y tal. Entonces, bueno, digamos que la cuestión cultural permite que cualquiera se venda en los asuntos de memoria como resistente. Entonces nos encontramos en Cataluña que los alcaldes del franquismo, los jefes del partido fascista, en realidad estaban resistiendo, porque en su casa hablaban catalán, que van a hablar si era su lengua. Entonces ahí hay mucho cuidado con esa historia, porque todo eso es una tergiversación. Si alguien está entrenado para la distorsión masiva del relato histórico, es el catalanismo. Te digo, yo hice una tesis doctoral sobre el catalanismo, o sea, te lo digo yo. O sea, y no digamos ya la manera de trivializar, distorsionar y denigrar la memoria del franquismo, los presos políticos, la represión fascista. Hablar de que cualquiera de estos señores que ha ingresado en prisión, en las propias prisiones que su partido gestiona, es un preso político, es una burla intolerable a los verdaderos presos políticos. Hablar de represión política en el caso de los detenidos, los políticos detenidos por el intento de golpe de Estado en Cataluña en octubre del 18, es una burla y un insulto a aquellos que perdieron los dientes, que fueron torturados en las cárceles franquistas. Y lo que yo no entiendo es cómo la izquierda apoya semejante tergiversación, porque es indigno, es inmoral. Piensen que son tan radicales en su política de tergiversación que incluso fueron a Mauthausen a un acto y decidieron que en realidad los verdaderos judíos del mundo eran los catalanes. O sea, es una verdadera obsesión y están dispuestos, tienen una centrifugadora de memoria. Entonces es una cosa fascinante. Bueno, fue tanto que hasta la propia representante del gobierno español, que depende de sus votos, dijo, bueno, vale, ya vale, hay un límite, todo tiene un límite. Parece que el límite son las poblaciones judías del Holocausto, desde luego no. Las víctimas, sindicalistas, los reprimidos y los torturados por el franquismo, que estos pueden ser reciclados en el pacto político. Ese es el drama de nuestra memoria. Pero bueno, esta es una cosa que me preocupa a mí, que antes me preguntó usted sobre esto. No, es muy interesante y es muy importante, ¿no? Porque una cosa es lo que se quiere mostrar. Claro, una muy buena gestión de los símbolos y una muy buena gestión de los relatos. Y este análisis la feita por un historiador, por un español y por un catalán. Por un catalán, sí, eso. También catalán. Yo soy catalán de Barcelona, por los tres sentidos es muy importante a su análisis.
Indo um pouquinho para uma questão que você já colocou, retomando com relação ao legado da ditadura franquista. E um pouco pensando em algumas questões que estão acontecendo também aqui no Brasil. Hoje no Brasil temos vários governos estaduais que estão querendo e estão implementando o chamado modelo escola charter, ou em português, escolas conveniadas, né? No sistema público de educação básica. Na Espanha existe o modelo de escolas concertadas. Estamos falando de um modelo similar, claro, você não conhece os modelos de escola charter do Brasil, mas essa ideia da escola charter y estas escuelas concertadas, ¿ellas son también un legado de la dictadura franquista? Sí, son completamente un legado de la dictadura franquista. O sea, cuando se llega a la democracia hay una red enorme, todavía hay una red enorme de escuelas de la Iglesia. La Iglesia defiende celosamente sus instituciones, sus escuelas, y el acuerdo es como el acuerdo belga de los años 30. La idea es que lo que pasa es que ahora el neoliberalismo justifica más la calidad, pero nuestro argumento, nuestro axioma de partida no es la calidad, sino la libertad de elección de los padres, que implica la idea de que el Estado no tiene derecho a educar, el Estado tiene derecho a enseñar, pero no tiene derecho a transmitir valores. O sea, no existe la educación para la ciudadanía es ilegítima, ¿no? Entonces, como el padre tiene derecho a elegir, si tiene que pagar por su elección, no es una elección libre o igualitaria. Por lo tanto, es necesario financiar las escuelas de la Iglesia y otras escuelas privadas con dinero público. Entonces, el sistema en España, que supongo que es lo que quieren exportar, es que las escuelas, el Estado paga el profesorado de estas escuelas, cobran directamente del gobierno, bueno, en realidad de las comunidades autónomas, y les dan también un dinero, una cantidad de dinero para mantenimiento, etc. Y ese es el sistema. El sistema es perverso, ha crecido muchísimo desde que se hizo la reforma del año 90 de la LOCSE. Aproximadamente el 70% de la educación en las grandes ciudades es concertado. Claro, ¿dónde es público? En los pueblos no es ningún negocio abrir una escuela concertada, no es posible, no hay masa crítica, pero en las ciudades es así, y es una escuela que rápidamente deja de cumplir los ideales de nuestras leyes educativas, que son igualitarios, inclusivos y comprensivos. Evidentemente, cuando tú tienes una red escolar así formada, la escuela privada concertada expulsa estudiantes con problemas hacia la pública, pero nunca al revés. Entonces, normalmente en la escuela concertada no hay niños problemáticos, no hay hijos de drogadictos, no hay estudiantes que rozan la delincuencia, etcétera, pero tampoco hay, y esto sí que ya es inmoral, no hay niños con discapacidades o con necesidades especiales, porque son muy costosos. Son muy costosos, no son rentables. Entonces hay toda una política de que ya desde el principio, cuando se pide plaza, pues se le dice, este sitio mejor no es para ti, tu hijo estaría mejor en otro sitio, y eso si añadimos inmigrantes, pues ya tenemos el cóctel perfecto. Tenemos una escuela pública muy colorida, muy inclusiva, con Benetton, y una escuela privada de españoles blancos de clase media que rinden bien. Con otro sistema que no fuera tan inclusivo o que no fuera tan comprensivo podría funcionar, quizás sí, funcionaba con la vieja ley, pero desde luego cualquier proyecto inclusivo lo tiene muy difícil con esta red, porque es que, a ver, hay alumnos, ya incluso en términos económicos, hay alumnos que tienen un coste mayor. No los quiero, que los asuma la pública, ¿no? Y luego, claro, toda la picaresca española. Quiero decir, vamos a ver, primero, se admiten cosas realmente monstruosas. Por ejemplo, cuando la infantil no se financiaba, lo que hacía la gente era pagar una cantidad de dinero importante durante los primeros 5 años para luego... Pero claro, ¿cómo se puede tener en cuenta para acceder a una plaza pública el dinero que tú has pagado a un centro privado? Es como si usted
pagar a un médico privadamente para que le operara en el hospital público. Se hace, ¿eh? Pero bueno, en principio es una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, ¿qué familias pueden pagar o están dispuestas a pagar una cantidad de dinero notable durante 5 años? No tienen por qué ser ricas, pero son familias muy comprometidas con la educación. Esa gente no te va a dar un problema. Cuando tú digas, quiero que se lea un periódico, y en la pública tienes a 20 padres diciendo que no tienen dinero para comprar un periódico mientras llevan un iPhone en la mano, ¿no? Entonces, claro, es un sistema perverso. Cualquier país que entre en ese sistema va a acabar mal. Y además hay otras cosas que Stephen Ball o sociólogos de la educación analizan muy bien. Es que las posibles ventajas de ese sistema solo las saben aprovechar las clases medias. Las clases populares no saben. Y tienen políticas de imagen. La educación Porque vamos a ver, una pregunta. ¿Qué es una buena escuela para usted? Nadie sabe, ¿no? Que tenemos en los funcionarios españoles tenemos el privilegio de no usar el sistema público de salud, tener un sistema privado. Podemos elegir los médicos, pero ¿y qué es un buen médico para mí? Yo me lo pregunto. ¿Yo qué sé quién es un buen médico? A lo mejor todo es fachada y propaganda, ¿no? Entonces lo mismo pasa ahora con las escuelas. ¿Qué es una buena escuela? Pues una buena escuela es aquella donde en el parque los padres dicen, está muy bien. Eso significa que jamás haya un problema de convivencia, que los chicos que son problemáticos, el objetivo prioritario es expulsarlos cuanto antes de que causen mal a la reputación. Ahora, yo tengo gente conocida que ante el primer denuncia de acoso, lo que se les ocurre, porque en la televisión hay un programa de acoso, al día siguiente hay 20 padres que descubren que su hijo ha sido acosado. La respuesta del colegio es ir a la comisaría y denunciar a los alumnos, porque en ningún caso quiere tratar el tema, lo que quiere es aparecer como un lugar donde la disciplina es férrea. Entonces, los padres quieren rendimiento y disciplina. La ley y el gobierno lo que dice es que eso no es importante, que lo importante son otras cosas. Claro, si tuviésemos todos escuelas públicas, pues todos tendríamos las mismas prioridades y las podríamos discutir. Pero aquí lo que estamos es jugando con dos barajas y con las cartas marcadas. Unos cumplen de verdad la ley, otros no cumplen. El sistema es perverso, muy perverso. Y esa expansión de la que tú hablas, de la que ya comencé a hablar en español, esa expansión a la que vos estás referindo, ela se dá no ámbito, continua se dando no ámbito das escolas religiosas ou grupos empresariais se incorporaron a partir da década de 90? Hay grupos empresariales, yo no los he estudiado, los hay, sí. Pero básicamente la estructura, la base, la mayoría son escuelas religiosas, pero que difuminan o rebajan el perfil religioso. Porque la gente no va ahí por la libertad de elección de los padres. A la mayoría de los padres les importa un bledo la religión. No quieren religión. Si fueran demasiado religiosos, no irían ahí. Van para evitar a los inmigrantes, van para tener rendimiento, quieren exámenes, ¿entiendes? Van para burlar la ley y para burlar la política educativa y para ser selectivos socialmente. Porque además hay una cosa muy importante. No es el sistema holandés o el belga, quiero decir, no es que cualquiera pueda montar una escuela. La ayuda es muy importante, pero si usted y yo quisiésemos montar una escuela, no tendríamos dinero. No es suficiente, no permite entrar al juego. Sería interesante si hubiera alguna medida. Bueno, es neoliberalismo, pero debería, por un principio de justicia, tener alguna medida que permitiera a nuevos colectivos entrar en el juego. Un crédito para comprar el edificio, pero no hay nada de eso. Esto solo financia de jugar, pero caray, ¿quién consigue? Bueno, eso es importante. También las cooperativas de los años 70 han acabado en el mismo paraguas. Lo que pasa es que son muy poquitas. Son muy poquitas. Voltando a tus pesquisas y también al conteúdo do curso, né? Você realiza um análise comparativo entre as políticas educativas dos regimes fascistas e neofascistas na Europa entre guerras, né? No período entre guerras. Poderia você comentar algumas das características comuns y otras específicas de España? Sí. Bueno, todos los regímenes autoritarios tienen en común la voluntad de usar la escuela como un instrumento adoctrinador, ¿no? En este caso no es la típica transmisión de valores, sino adoctrinar directamente. Es una relación vertical, ¿no? Y se espera. Y luego
todos estos regímenes del periodo de entreguerra tienen en común el encuadramiento. No sé si tiene sentido un poco encuadrar, o sea, organizar de manera militar, ¿no? Entonces hay un encuadramiento de los profesores, todos los profesores tienen que estar afiliados al sindicato vertical, pero también hay un encuadramiento de los niños a través ya no de la escuela, sino del partido, de las juventudes del partido, que son las que organizan los deportes, el tiempo libre. Hay un momento en que no es posible tener un club de fútbol fuera del partido, ¿no? ¿Qué más cosas? Hay una revisión radical ideológica de los contenidos curriculares. El caso más extremo, desde luego, es Alemania con la biología racista, ¿no? Pero en general todos van puliendo y van introduciendo elementos. Digamos que la escuela se vuelve ideológica, adoctrinadora y política en el mal sentido, no como un espacio de aprendizaje político, sino como un espacio de adoctrinamiento puro y duro, y los libros de texto lo son. Claro, historia es la asignatura más clara, geografía enseña a amar a la patria, ¿no? Pero otras asignaturas también sirven para machaconamente transmitir una serie de valores, ¿no? Más allá de estos puntos de jerarquización, de adoctrinamiento, etcétera, que son comunes de toda la vida fascista, lo interesante cuando investigas es que en educación se vuelve a ver lo que ya vemos en el resto en general, ¿no? Y es que hay dos regímenes muy específicos, muy modernos, que son Italia y los nazis, Alemania nazi, y los otros que son mucho más conservadores. Y entonces, esto lo veremos en la clase de mañana, estos dos regímenes empiezan en posiciones muy conservadoras, muy tradicionalistas, muy de la pedagogía de toda la vida, y van avanzando, se van abriendo hacia, pues incluso principios de la escuela nueva. Claro que leídos desde su manera, pero sobre todo les gusta mucho esta parte de cuestionar los contenidos académicos tradicionales, de introducir nuevas cuestiones. Les encanta, porque son paramilitaristas, ¿no? Les encanta la cuestión de la educación física, ¿no? Esto les gusta muchísimo. Y bueno, quizás lo más interesante es que también donde sí que no se modernizan nada y donde sí que comparten todo con los tradicionalistas es en la cuestión de género de las mujeres. A las mujeres se les vuelve sobre todo en Alemania, a prohibir el acceso a itinerarios que conducen a la universidad, y está clarísimo que el papel de la mujer, ya sea la moderna nazi alemana o ya sea la española católica tradicionalista, es el descanso del guerrero y la madre amantísima. En eso están todos de acuerdo. Desgraciadamente el acuerdo iba mucho más allá del campo de las dictaduras, ¿no? Pero ahí están todos muy de acuerdo. Podemos decir que hay algunas características, podemos decir que existen algunas características específicas del fascismo en España. Bueno, yo creo que sí, su debilidad. Hay quien decía que el partido Falange, la estructura del partido único, es un partido fracasado, es un partido fascista que fracasa, porque los partidos fascistas suelen ser movimientos de masas, consiguen una implantación social que genera un movimiento de masa que asalta el Estado. Ya sabemos que no lo asaltan, sabemos que alguien desde el Estado le da la mano al líder para que suban y luego el líder se encarga, pero hay un movimiento de masas. Claro. Falange es un fracaso. Falange no tiene un solo diputado dentro de una coalición. Digamos que de alguna manera, como ellos no hacen el trabajo, lo tiene que hacer el ejército. Y eso implica desde origen una dinámica muy distinta. De tal manera que Falange española y tradicionalista de las Pons es un invento de Franco, lo crea Franco, lo controla Franco todo el tiempo, y hay una diferencia notable, es la debilidad del fascismo. Y eso significa una correlación de fuerzas distintas, significa una falta de modernidad, significa una dificultad para mover a las masas, que los mueven, ¿eh? Los falangistas consiguen mover masas, pero no es lo mismo que en Italia o en Alemania. Digamos que el franquismo es mucho más tradicionalista que fascista. Bom, queria conversar um pouquinho com você sobre a escola média, a escola secundária. Mas que você comentou que é um dos teus temas de pesquisa, né, de interesse. Mas antes disso, queria, para todos
que estamos aquí, né, o brasileiro, poder entender de que está falando quando você está falando de escola secundária. A primeira coisa. Me explica eso y después yo paso a preguntar. Sí, cuando hablo de escuela secundaria en sentido histórico, anterior a 1970, estoy hablando del bachillerato. Estoy hablando de un tipo de estudios que se cursaban en los liceos, en el liceo, ¿no? Que empezaban a los 10 años con un examen de ingreso y que acababan a los 17 para ir a la universidad. Eso es la secundaria. Solo hay un tipo en España, es académica, es general y es mayoritariamente humanística. Y sobre todo lo más interesante es que está en paralelo con los últimos años de la primaria. O sea, hay niños que a los 10 años hacen el examen y van ahí, y hay niños, la mayoría, el 95%, que se queda en la escuela. O sea, hay 2 años y luego 4 de escolarización en paralelo. Cuando digo secundaria estoy hablando de la educación académica de bachillerato tradicional. Cuando decimos secundaria ahora estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando... No, perdón. Sí, ¿lo digo ahora o te lo digo? No, ahora son 4 años. Claro, ahora tenemos una secundaria dividida en 2 ciclos. Uno inferior de 4 años, que es común, y uno superior de 2 años, que es el bachillerato. ¿Vale? Entonces, claro, secundaria, que viene del inglés, nosotros nunca usábamos esa palabra, sino más bien segunda enseñanza o enseñanza media. ¿No? Secundaria se incorpora en los años 90 al hilo de la reforma, en los 80, de la reforma, para indicar que no todo lo que hay después de la escuela es bachillerato universitario. Es para subrayar que también la formación profesional es secundaria y que también esa escuela ahora común de 4 años no tiene como objetivo formar para la universidad, tiene otros objetivos. La secundaria se traduce para la idea de diferentes objetivos y de una cosa más amplia y más variada. Pero históricamente, y usando el inglés, claro, porque cuando debatimos con extranjeros, educación secundaria education es el bachillerato. Hasta el 70 es el bachillerato tradicional, la cosa que solo apenas un 5% del grupo de edad cursaba, muy poquitos. Entonces, cuando você fala de este nivel de ensino, pesquisas, então você está se referindo ao bachillerato. A bachillerato. A bachillerato. Y você comentou también en esta primera aula, que yo tive el privilegio de participar, que diferentes gobiernos desde la década de 30 tienen como especial interés y preocupación este bachillerato grupal, claro. Você acabou de explicar, ¿no? Isso é uma característica bastante diferente com a característica do Brasil, né, do desenvolvimento no Brasil, quando só a partir, podemos dizer, década dos 60 tem um momento importante, mas a expansão e a preocupação no âmbito das políticas educacionais do ensino médio, que nós chamamos de ensino médio, que não se parece nada ao bachillerato, que nós tivemos essa característica, começa só na década de 90. Então eu queria un poco, ¿por qué el bachillerato Claro, pero eso es muy tradicional en Europa. O sea, la idea de el error está en pensar que el sistema educativo es uno. Existen dos y no están integrados. Existe el sistema educativo que lleva a la universidad, que es pues las escuelas preparatorias, porque los niños que iban a bachillerato ni siquiera iban a la misma escuela primaria, sino que muchos liceos tenían una escuela preparatoria para acoger a los niños a los 6 años. Entonces tenemos un sistema para las clases medias que saben desde los 6 años que su hijo va a ir a la universidad. Eso, por un lado, académico y socialmente selectivo, y luego tenemos la escuela popular. Entonces es posible, como pasa en Italia o como pasa en España, que haya un desajuste. O sea, no es necesario completar la escuela primaria para todos para que se desarrolle la secundaria. Es la escuela de la élite, es la escuela de los sectores burgueses, es la escuela donde los políticos, los intelectuales, todo el mundo que ocupa una posición pública reconoce y se ha movido. Nadie de estas personas conoce lo que es una escuela unitaria o una escuela popular.
De ahí el interés, porque se entiende que además forma la columna vertebral de la nación. La columna vertebral de la nación se forma ahí. Y en el caso de España se vuelve un terreno más conflictivo porque la Iglesia Católica tiene como objetivo el bachillerato, porque permite una acción más intensa y más localizada. No es posible atender a toda la enseñanza primaria, en cambio sí que es posible intentar controlar ese nivel a través de los grandes centros católicos en las ciudades o también de los internados que recogen a los niños de los pueblos, a los chicos de los pueblos que van a estudiar y que estudian ahí. Entonces, digamos que es el ámbito prioritario de la Iglesia y, por lo tanto, un ámbito de conflicto, un nivel de conflicto entre el Estado y la Iglesia. Bueno, eu acho que poderíamos ficar agora com cada uma destas perguntas e destas respostas suas, né? Mas são tantos os temas que a gente pelo menos conseguir fazer um apanhado sobre algumas questões e depois podemos continuar pesquisando, né? Com seus trabalhos, suas publicações, etc. Você também tem estudado a escola compreensiva. ¿En qué medida esta experiencia española, en el caso de España, no sé que la no vivió en otros países de Europa, más en el caso de España, te han permitido disminución de las desigualdades educacionales y sociales, o no? Sí, hombre. Comenta un poquillo qué serían las escuelas, escuela comprensiva. Vale, entendemos por escuela comprensiva aquella escuela, la escuela para los adolescentes, a la que van todos, la escuela común para los adolescentes, una escuela donde todos los chicos y chicas entre 11 y 15, 12, 16, esto va cambiando con el tiempo, van y estudian lo mismo. Porque lo tradicional, como le comenté antes, es que a partir de los 10 años hubiera ramas, itinerarios en paralelo, hubiera una selección temprana que normalmente daba cuenta no de habilidades o de capacidades académicas, sino de origen social, ¿no? Entonces, la escuela comprensiva es un proyecto emancipatorio, es un proyecto de igualdad social que nace en la gran democracia que es Estados Unidos, la high school, y la idea es que todos van juntos, todos los chicos de un pueblo, todos los chicos de un barrio y chicas van juntos a la misma escuela, ¿vale? Que no es común y que nosotros, por ejemplo, gracias a la concertada lo hemos evitado. Tenemos una ley muy comprensiva, pero una realidad no comprensiva, porque no todos los chicos del barrio van juntos. Los pobres van a una y los ricos van a otra. Entonces, lo que se pretendía evitar, gracias al concierto, se consigue, ¿no? Entonces, esta escuela se introduce en España en el año 70 de una manera muy especial, que luego también se da en los países de Latinoamérica, que habría que trabajar si existe un modelo latino de escuela comprensiva, que es, en lugar de universalizar la secundaria inferior, es ampliar la primaria. Es más barato y es más fácil. Es más fácil ampliar la primaria que crear centros en todos los pueblos del país, ¿no?, de secundaria. Y esto es lo que en España se hace en el 70. A ver, la inclusión de todos los niños hasta los 13 no se consigue hasta el 80, porque hay colectivos que no entran hasta muy tarde. Por ejemplo, la población gitana. La población gitana no entra prácticamente hasta finales de los 70. Y luego, en la reforma del año 90, ahora sí que ya segregando una escuela secundaria inferior, se amplía esta escuela común hasta los 16. Yo creo que sí que es muy importante. La selección temprana no suele responder. Primero que ni siquiera, aunque realmente respondiera a cuestiones de rendimiento académico, parece muy defendible que a los niños a los 10 años los clasifiquen. Es el sueño también de la pedagogía cuantitativista y de la psicología del aprendizaje, ¿no? Los vamos a clasificar. Piensen que el gran enemigo de la escuela comprensiva en Inglaterra es el famoso examen de los 11 años. En Inglaterra, cuando deciden popularizar y democratizar la secundaria, es a los 11 años todos los niños pasan un examen y ahí se les clasifica para bachillerato, para secundaria moderna o, como yo llamo, a picar piedra, que es una formación profesional acelerada. Claro, el gran debate es, con Brian Simon y todos, es la denuncia de que esa psicología, esa supuesta cientificidad,
da cuenta de diferencias sociales, diferencias de clase, diferencias culturales, ¿no? Entonces, yo creo que está bien. La comprensiva sigue siendo, yo creo, un proyecto emancipador. Los suecos son los que estaban al frente en ese periodo que tenían entonces de construcción de una especie de socialismo, ¿no?, democrático muy avanzado, y debe seguir siendo nuestra antorcha. Lo que tenemos que estar atentos y no permitir, pues, cosas como el cinismo español, donde se prohíbe la segregación, pero se llega a la segregación por otros lados, ¿no? Entonces, yo creo que el ideal de la comprensiva es fundamental para tener sociedades democráticas, y los suecos lo decían muy bien, para limitar las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque los recursos de uno se aprovechan para todos. Sí, el hijo de la abogada está en la misma clase que el hijo del trabajador manual, del albañil. Si el maestro no cumple o no está haciendo su tarea bien, el trabajador no es capaz de enfrentarse al maestro, no sabe. Lo más que puede hacer es gritar o incluso agredir. Pero la madre abogada sí. Y la lucha de la madre abogada va para todos, beneficia a todos. Por eso es tan importante, para evitar el neoliberalismo, que las clases medias estén en el sistema público. Y por eso España es tan abominable en este sentido. Las clases medias no van a la escuela pública y las clases medias funcionarias no van a la sanidad pública, lo cual no impide que seamos el país más progresista del mundo, que todos seamos de izquierda, pero es que el problema en España es que ser de izquierda es muy barato. Es muy barato. Entonces, claro, ser de derecha ya es ser malvado, ya es ser malo de naturaleza, porque podemos ser de izquierda sin ir con los pobres a la escuela, sin ir con los pobres a los hospitales, sin pagar demasiados impuestos y contratando cuidadoras latinoamericanas en negro. Ese es mi país. Es triste, es muy hipócrita y es muy cínico, pero es mi país. Bueno, ahora sí, para terminar, después agradeciendo tanto su disponibilidad, vamos a pensar un poquillo presente. A luz de todas estas pesquisas, de todos estos trabajos y reflexiones históricas sobre España. ¿Cuáles son los desafíos, a seu ver, da educación pública española hoy? ¿Y cuál es el papel de la Comunidad Europea en ese escenario educacional? Empiezo por la segunda. El papel de la Unión Europea es generar burocracia, normativas y más burocracia y seguir volviendo loco al profesorado. Eso les gusta mucho. Bueno, pues es generar informes y ese tipo de cosas. ¿Cuál es no es grande, ¿eh? En universidad fue más grande en el papel de la Unión Europea en los sistemas nacionales de educación. No, es pequeño, no es tan importante. Más allá de el discurso, la burocracia y tal. Ahora, ¿cuál es el gran desafío del sistema español? Pues yo creo que la igualdad, como en todos, ¿no? La igualdad. A ver, una cosa muy bonita que decía Camus en sus memorias del maestro que él adoraba, y es que nos consideraba dignos de descubrir el mundo. Entonces, el sistema educativo español en la actualidad no considera a todos los ciudadanos españoles igualmente dignos de conocer al mundo. Hay unos más dignos y otros menos dignos. Y eso es, creo yo, lo que tenemos que conseguir, ¿no? Que un sistema que ofrezca a todos y todas, claro, las posibilidades de llegar allí donde puedan y donde quieran, ¿no? Y eso no lo tenemos. Ese es el gran desafío, la igualdad. Perfecto. ¿Cómo tratarlo? Pues yo no lo sé, pero algo podría hacer si me nombraran ministro de Educación, ¿no? Bom, professor Antônio Ottoni, muitíssimo obrigada. Eu acho que a gente aprendeu, já fez outro curso aqui, né? Sim, de política comparada. E abriu muitas, exatamente, abriu muitas portas e muitas janelas para pesquisas históricas, comparadas sobre entre o Brasil e Espanha, que com certeza o grupo de vocês, a rede na qual tanto Carminha quanto Antônio pertencem, estão abraçando para continuar estudando. E Carminha, eu quero te agradecer também muito por você ter, vocês, né, você e o Arnaldo, que lamentablemente não podia estar hoje presente, poder a gente contar com a valiosa aporte do professor Antônio.
Eu imagino que você, que a faculdade de alguma maneira colaborou e então gostaria que você pudesse comentar sobre isso. Sim, eu queria dizer que a presença do Antônio foi possível pelo aporte financeiro que a pós-graduação nos concedeu, com o pagamento das diárias e uma ajuda de custo para a presença do professor. Também eu queria destacar a pronta disponibilidade da pós em acolher a proposta da disciplina, num formato concentrado, né, proporcionando uma frequência tanto aos estudantes do nosso programa, quanto aos colegas professores que estão participando, e aos estudantes especiais, ou seja, alunos de outros programas que estão tendo a oportunidade de acompanhar as aulas do professor. O acolhimento foi muito rápido e a gente conseguiu viabilizar a presença do professor aqui até que em tempo bastante ousado, diria, bastante recorde. Por fim, eu só queria destacar duas coisas. Eu acho que o trabalho que o Tony tem realizado conosco, não só na disciplina, mas conosco, membros de uma comunidade de especialistas que tem essa preocupação em entender historicamente a configuração desses processos autoritários e como ela impacta ou produz ou se legitima na dinâmica educacional, o rigor metodológico e o fato do professor insistir no tipo de pesquisa que se pode fazer, não é? Passado inclusive um certo tempo já, um certo afastamento. Então, o tipo de pesquisa que nos cabe fazer diante de acontecimentos que estão recentes, porém não são o nosso presente, né? Que é esse desafio histórico de estudar o franquismo ou aqui com a ditadura civil-militar, que é o tema que a gente estuda mais, mas também, então assim, que rigor metodológico se tem ali e acadêmico, como se trabalha com essas fontes, e principalmente o fato de que o professor tem insistido nessa comparação não como uma construção de similaridades ou de diferenças, mas no sentido de perceber que a comparação é a forma que nós temos hoje de compreender o fenômeno. Ou seja, no isolamento não vamos conseguir compreender esse fenômeno, não é? Para entender o fenômeno do autoritarismo e a relação dele com a educação, é necessário compreender isso em distintas localidades, mas também produzindo elementos que nos permitam fazer a comparação, produzindo aquilo que a gente chama de produzir os elementos comparativos. Então, eu acho que tem sido um prazer o trabalho com o professor. Escutá-lo é sempre um exercício de muita aprendizagem para a gente, né? Eu estou muito satisfeita e quero agradecer também, Nora, você pela oportunidade y por nos acompañar. No, es un placer. Y ya que hemos entrado en los agradecimientos, yo también le quiero agradecer a usted que me haya invitado a la entrevista, a Carmiña y a Arnaldo, desde luego, que son los que me invitaron, pero también a la facultad, ¿no? Y a la Universidad de Campinas en general, bueno, por el apoyo. Es un placer estar aquí. Es una universidad muy prestigiosa y bien conocida. Yo, todo el mundo que le he dicho voy a Campinas, han dicho: ah, qué bien, esa universidad está muy bien. Y bueno, pues ahora lo he podido comprobar. Muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí. No, muito obrigada a você.